Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. América Latina vive una derechización intensiva y las explicaciones todavía no se encuentran en estudios e investigaciones de fondo. Esperemos que algunos surjan en los próximos meses o años. Incluso con la pandemia se acentuaron la xenofobia, el racismo y la exclusión de los más pobres en todo el planeta. Y así además las grandes fortunas engrosaron sus ingresos, sin descontar que la denuncia de los papeles de Pandora muestran cómo evaden impuestos y esconden millones de millones en guaridas fiscales. ¿Por qué llegamos a esto? Es la pregunta que nos hacemos y de esto queremos conversar con uno de los referentes de la comunicación popular latinoamericana y de la organización barrial La Poderosa de Argentina. Está con nosotros Nacho Levi. Qué gusto tenerte acá, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo has vivido estos momentos, estos tiempos de incertidumbre que vive el planeta igual? Bueno, primero un gusto a nombre mío, de mis compañeras, de mis compañeros, asambleas de La Poderosa en distintos rincones de América Latina. Nos sentimos cobijados por esta casa y agradecidos por este espacio de resonancia para la comunicación popular y para una realidad que viene soterrada desde hace mucho tiempo. Cuando empezó La Garganta Poderosa, allá por 2011, como un canal de expresión comunitaria, nos preguntábamos o buscábamos en la historia argentina periodistas, fotógrafos, poetas, diseñadores que hubieran trascendido desde nuestros barrios populares, de nuestras villas, y ni hacia adentro de nuestras villas podíamos recordarlos porque hay un sistema, no una crisis vocacional de 200 años que impedía que esas voces emergieran, fundamentalmente porque esas voces traían a cuenta una realidad que fue deteriorando la calidad de vida y de este sistema representativo a un punto que la pandemia vino a poner en carne viva. Me parece que todas esas desigualdades que se venían viendo tal vez en curvas estadísticas, en números, en diagnósticos más fríos, en resultados electorales, bueno, se tradujeron en un grito descarnado que nos atravesó con muchísimo dolor. Porque estamos atravesando el duelo de muchas compañeras, de muchos compañeros que cayeron víctimas de la pandemia, sí, claro, pero también víctimas de la desigualdad, también víctimas de barrios populares que hace 50 años coexisten a 10 minutos del Obelisco sin acceso al gas natural, al agua potable, al acceso de un servicio de emergencia de salud. Y buena parte incluso de la gente que ha fallecido, que es afectado y que no ha tenido una recuperación adecuada, pasa porque los servicios públicos, por ejemplo en Argentina, como en otros países, y en otros países peor, además como Brasil, que ha sufrido grandemente este tema, los servicios públicos ya no cuentan como una de las prioridades de los gobiernos, de los estados. Esta situación, por ejemplo, se está revirtiendo con Alberto Fernández. ¿Crees que hay por lo menos la tendencia a recuperar el rol del Estado en la atención de los servicios públicos básicos? Creo que hay una voluntad manifiesta, distinta claramente al gobierno neoliberal que padecimos con el macrismo entre 2015 y 2019, pero también hay una deuda absolutamente ilegítima e ilegal contraída con el Fondo Monetario Internacional, que viola el propio estatuto del Fondo Monetario Internacional y que condicionaba el desarrollo del país ya antes de caer en una pandemia que también fue un confinamiento de la economía, que produjo una cascada social, económica en todos los niveles. Digo, si tuvieras acá sentado cualquier representante de las pymes o de sectores medio de la Argentina, seguramente te encontrarías con trabajadoras y trabajadores que tenían un salario en blanco y dejaron de tenerlo, que tenían un pequeño carro y dejaron de tenerlo, que solían irse de vacaciones y dejaron. Entonces, si esa calidad de vida cayó, imagínense en los barrios populares, donde las personas tenían que ir a un comedor comunitario para poder garantizarse el alimento, en barrios que no tenían gas, luz, agua. ¿A dónde llegó esa situación? La demanda de nuestros comedores comunitarios se multiplicó inmensamente. El propio gobierno salió a jactarse de estar entregando alimentos para 10 millones de personas, pero sin que nadie se preguntara, por ejemplo, ¿quién cocina ese alimento para 10 millones de personas en barrios donde no hay gas natural? Y lo cocinan compañeras referentas comunitarias que trabajan sin un salario, que hacen sin seguridad social, sin atención mínima. Y sin agua. Hay un símbolo de la pandemia en los barrios populares en la Argentina, que fue nuestra compañera Ramona.
A partir de su fallecimiento nos recibió Alberto Fernández en Olivos con toda una comitiva de representantes de los barrios populares para poner sobre la mesa lo que Ramona Viva no pudo. Ramona vivía en la Villa 31 de Retiro, a muy poquitas cuadras del obelisco, del centro de la ciudad de Buenos Aires, y se cansó de gritar durante 13 días que su barrio no tenía agua. AISA es tal vez la mayor prestataria de agua potable de América Latina, y si no una de las mayores. Y la Villa 31 fue la que le costó la vida al padre Mujica hace décadas. En ese barrio no teníamos agua. Aún así, Ramona coordinaba la Casa de las Mujeres y las Disidencias en el barrio y un comedor comunitario para el que salía a buscar agua todos los días. Ramona tenía una hija discapacitada, estaba dentro del grupo de riesgo por sus propias afecciones respiratorias y llamó a un canal de televisión donde el vicegobernador, el vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, acaba de ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires a nombre del macrismo, anunciaba públicamente que se había restituido el agua. Y no era cierto, además, ¿no? No era cierto. Ramona se grabó un video, lo mandó para que lo reprodujeran, y ese video lo reprodujeron recién cuando Ramona estaba fallecida. Gracias a sus gritos se pudo visibilizar cuál era la realidad de los barrios populares, pero Ramona Viva no pudo. Esperaron a que muriera. Uno de los elementos que además son importantes, que ustedes además también lo han significado mucho con el trabajo de comunicación popular, es que todo esto pasa también porque hay un sector de la sociedad que se ha ido derechizando, que es lo que mencionaba yo en la introducción. Es decir, hay un sector que incluso defiende los postulados de sus opresores. Y tenemos en Argentina el surgimiento de un señor neofascista con postulados que incluso hacen de la pobreza un estigma. Y frente a eso, ¿cómo entonces trabajar para que esa derechización, ese neofascismo no se instale como un modo de vida? Lo primero que diría es que estas son las consecuencias de un sistema que tiene en el centro de la escena al capital, y lo sabemos desde siempre. Si nosotros creyéramos que el capitalismo genera empatía, solidaridad, altruismo, compromiso, equidad, y bueno, seguramente tendríamos otra simpatía que la que tenemos. Lo que genera este sistema es mayor egoísmo, mayor individualismo y una falsa idea de salvarse solo que a la larga se termina cayendo. Creo que fruto de muchas cuentas postergadas que tampoco los gobiernos progresistas supieron atender, hay un desborde y una desmoralización que en muchos casos lleva a representaciones casi caricaturescas de la idea liberal. La línea que podríamos adjudicarle a Trump o a Bolsonaro, en Argentina hoy la encarna un sector minúsculo de una derecha rancia que reivindica la mano dura Pero que ha crecido en las elecciones, Milei, y ahora vemos en Chile ¿cómo es? A José Antonio Katz, que también está en la misma lógica. ¿Por qué? Creo que son muchos años de cuentas pendientes en los sectores populares. A nosotros nos preguntan mucho cómo se explica que Macri o Milei hayan ganado en barrios pobres, y nosotros respondemos que nos gustaría más poder entender cómo puede ser que ganen en barrios donde la gente fue a la universidad, donde la gente se supone que tiene recursos para discernir en la línea política, más allá de la parafernalia y el cotillón que venden en las empresas de medios que los patrocinan. De esto vos entendés más que nosotros. Me parece que esa es la televisión que se promueve, esa es la construcción de sentido que termina triunfando, y al final de cuentas una falsa idea de salir de alguna forma de ese sumergimiento social en el que estamos hace mucho tiempo. Creo que hay un error de la centroizquierda y si querés de la centroderecha también para explicar este crecimiento, en algunos puntos también de la izquierda, porque también es cierto que la elección de Boric hubiera sido impensada. ¿No? También de los liberales, porque los liberales son los que dicen que se respetan los derechos, hablan del republicanismo, hablan de la democracia, de los derechos humanos, pero ellos son los que cobijan a estos personajes. Sí, creo que de alguna manera los beneficia en cierto punto. Por ejemplo, en el caso de Argentina, ninguno de los representantes libertarios o de esta derecha extrema tienen posibilidades ciertas, al menos en esta elección, de competir con las dos fuerzas mayoritarias, pero terminan humanizando al macrismo. El macrismo termina pareciendo centro-derecha cuando es el gobierno que a nosotros nos metió presos, nos mostró conferencias de prensa, nos torturó compañeros. Entonces me parece que ahí hay que repensar un poco a esos procesos de centro y pensar hasta qué punto volcarse al centro garantiza el aumento del espectro electoral.
porque lo que estamos viendo justamente es que no significó una ganancia de votos ni para la centro derecha morigerar su discurso, ni para la centro izquierda atender los reclamos del sentido común de la clase media o de la derecha promedio. Me parece que eso les hizo perder votos y hizo crecer en algunos casos a la derecha más rancia y en otros casos a una izquierda por ahí más dogmática que en muchos países recuperó un caudal de votos que había perdido. Creo que en síntesis hay una moraleja de eso y es que invisibilizar la realidad de los sectores populares, no atender esas cuentas pendientes, termina desbordando por algún lugar. Durante muchos años nos quisieron hacer creer que marcarle ciertas falencias o poner sobre la mesa algunas críticas a gobiernos populares representaba una estrategia ingenua o equivocada que nos ponía a jugar para la derecha. Hoy nosotras y nosotros entendemos que el único juego a la derecha es gobernar como quiere la derecha, por si viene la derecha. Y dentro de los límites que te plantea la derecha, porque además de eso es un elemento clave de discusión también en los sectores de progresistas. Y te termino esta primera parte con una pregunta que tiene que ver con aquello que incluso el propio Frei Betto ha dicho, es decir, a buena parte de la dirigencia, de la militancia progresista, lo que le ha hecho falta es ir a los sectores populares, sentarse con los sectores populares, porque él tiene una frase que es muy importante y siempre la repito yo: la cabeza piensa donde pisan los pies, es decir, eso le ha faltado a la izquierda. Ustedes que están directamente relacionados, ¿ven presencia de los sectores progresistas y de izquierda ahí donde los pobres no tienen agua, no tienen servicios? Nosotros creímos que ahí habitan los sectores progresistas también. El problema es que ni desde los sectores progresistas se le da jerarquía de sujetos políticos en la participación concreta de la toma de decisiones. Hay que dejar de hablar de ir a los barrios o bajar a los barrios. Hay que abrir las puertas para que los barrios entren, para que entren a los parlamentos, para que entren a los estudios de televisión, para que entren a las cátedras de la universidad. Porque en Argentina recuperamos la democracia en 1983 y tal vez que en los años 80 podía ser hasta venerable que algunos comunicadores con otra extracción social, pero una sensibilidad por encima de la media, tomaran la voz de esos sectores a los que ya habían categorizado como sin voz, cuando en realidad son sectores sin imprenta, sin estudios de televisión. Creo que a esta altura del partido, mi generación tiene una responsabilidad que no es asumirse mejores voceros que los voceros anteriores, o mejores portadores de la política que los portadores anteriores. Creo que hay que permitir que esos sectores progresistas hablen en primera persona. No necesitan tutores, necesitan oportunidades, necesitan espacios, necesitan hablar en primera persona. Claro que sí. Hagamos la primera pausa, enseguida volvemos a seguir conversando con una de las personas que más admiro en esta dimensión de la comunicación popular, por supuesto, y también el pensamiento, porque hay un pensamiento que está ahí, que no se visibiliza, porque ya sabemos para qué sirven los medios y además ciertos sectores académicos de nuestras naciones. Hablo de Nacho Levy. Ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política, a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y del Caribe, y seguimos conversando con Nacho Levy. Digo yo, lo digo abiertamente, es un orgullo y un honor tenerte acá, Nacho, porque además, como compartimos algunas visiones sobre la comunicación, te planteo, ¿podemos hablar de una crisis en la comunicación popular? ¿Hasta dónde lo que se denomina, se ha definido como comunicación popular, sigue siendo como relegado, como excluido y como un margen muy pequeño de incidencia en la opinión pública? Sí, creo que también hemos padecido una ofensiva como respuesta a algunos años de gobiernos progresistas en la región, que atacó de forma muy directa a esa comunicación popular. Digo, estamos haciendo esta entrevista en el Ecuador de octubre de 2019 y no digo que estamos haciendo la entrevista en octubre de 2019 porque estemos postrados en ese lugar del tiempo, sino porque todas las causas judiciales de aquella represión están postradas
Están ahí, en sí. el mismo lugar que estaban en octubre de 2019. Así Tuve la es. posibilidad de estar conversando ayer con compañeros y compañeras de la poderosa Ecuador, asambleas que funcionan acá en el barrio San Pedro, en Salazar Gómez, con la madre de Marco Otto. Uno de los asesinados en octubre del 19, sí. Sí, un chico que además sufría de discapacidad, un caso que sería inapelable, que debía conmover a los estrados internacionales de cualquier tribunal. Y sin embargo, al día de hoy, no solamente no ha habido justicia, no solamente no tiene novedades la madre de Marco Otto, sino que a cualquier persona que pares caminando por las calles y le preguntes los nombres de los policías que perpetraron un crimen que está filmado en un video, no se conocen. Esos policías están ahora en actividad, con un arma en la cintura que les da al pueblo ecuatoriano, como si nada de eso hubiera sucedido. No tiene que ver solo con el lawfare o con las persecuciones que se dan por arriba, sino también con las persecuciones que se dan por abajo. Y Entonces, que también, quedan invisibilizadas permanentemente. Sí. en un escenario de ajuste y represión que nosotros hemos vivido con el macrismo hasta el fondo, viendo de qué manera el estado de excepción en las cárceles, creo que son 328 muertos en lo que va del año en las cárceles, estado de excepción en las calles para detener a las organizaciones sociales, al movimiento indígena. En ese escenario, pretender que la comunicación popular prácticamente se inmole de frente a una realidad que lo único que garantiza es la impunidad para las fuerzas que sostienen el statu quo, me parece tal vez demasiado ambicioso. Y en contrasentido de eso, digo, sí, yo siento un profundo orgullo por compañeras y compañeros que en esos barrios donde el salario no alcanza para lo mínimo, hoy están buscando herramientas para formarse y poder comunicar en primera persona. La Garganta Poderosa es un poco eso. Nosotros no somos una revista argentina, somos una articulación de asambleas de base que, entre otras cooperativas, tiene una cooperativa de comunicación. Esa cooperativa de comunicación es un enlace de voces y gargantas de barrios populares de todos los países de la región. Por eso estamos hoy en Ecuador, o los compañeros de Ecuador podrían estar mañana. Y experiencias como la nuestra hay un montón. Digo, Mia Ninja en Brasil. Creo que esos procesos avanzan, pero avanzan contra un capitalismo que cada vez se pone más salvaje y que arrasa con todo. Creo que ahí hay un desafío de pensar de qué manera contraponerse a la comunicación de mercado, de qué manera dejar de ponerle apellido a la comunicación que hacemos nosotros, porque decimos, es comunicación independiente, es comunicación popular, es comunicación alternativa. ¿Alternativa de qué? Y entonces, ¿cuál es la comunicación? El problema es que llamamos comunicación a esas empresas que lo que hacen es propaganda de determinados intereses y que no son ni más ni menos que la voz pública, la vidriera de quienes concentran el capital económico. Entonces, mientras el sentido de la opinión pública en su conjunto se genere desde ahí, obvio que el camino es muy cuesta arriba para la comunicación popular. Ahora, como te digo eso, te digo, hace 20 años yo no te podía nombrar un solo periodista que hubiera salido de nuestras barriadas, y hoy no solo, tenemos muchos medios desde lo territorial con menos alcance del que quisiéramos, pero en Argentina, por ejemplo, con 500.000 de seguidores, sino que también tenemos compañeras y compañeros que se formaron en la comunicación en esos barrios y hoy empiezan a entrar a esas empresas a dar esas discusiones desde adentro hasta donde se puede. Pero además hay una cosa que es muy importante, y tú mencionabas el caso de octubre del 2019 en el Ecuador, es cuando la gente se conecta con esos medios alternativos y populares porque están contando la verdad. Y efectivamente cuando pasaron las acciones de violencia en Chile, en Colombia, en Ecuador, lo que ha pasado en Brasil también, evidentemente la gente que quiere saber qué está pasando, no digo solamente de cada país, sino de fuera, se conecta con esos medios porque saben que ahí está la verdad. El caso ecuatoriano es terrible. Cuando ocurrían los acontecimientos de octubre del 2019, las grandes cadenas televisoras pasaban entretenimiento, películas, y no contaban la verdad. Entonces, también es cierto que hay un nivel de credibilidad sobre esos medios. Bueno, de construir esa credibilidad para poder construir un nuevo sentido es el desafío que tenemos todas y todos. Ahí te voy a invocar un filósofo del barrio Zabaleta, al lado de la Villa 2124, que cuando empezaba La Garganta se encontró en un espacio de formación donde, entre otras cosas, se explicaba cómo se redacta una noticia en cualquiera de los medios tradicionales. Estoy seguro que así te lo habrán enseñado a vos alguna vez, con la famosa pirámide invertida. La pirámide invertida es un formato que presenta lo más importante a la cabeza de la noticia, ordenado con 5 preguntas, que son quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Cuando a Kiki le presentaron esta fórmula, y le dijeron que esa fórmula se llamaba las 5W,
Kiki preguntó por qué se llamaba las 5W. Entonces le explicaron que esas 5 preguntas en inglés llevan la letra W. Y entonces Kiki preguntó por qué en inglés. Y dijeron, bueno, porque el periodismo en Estados Unidos. Y entonces Kiki dijo, pero Estados Unidos no dijimos que era que hacía que Cuba no podía sacar las cosas. Y entonces no le cerró las 5W. Y al taller siguiente volvió Kiki con una contraoferta a las 5W. Dijo, yo tengo una técnica mejor que las 5W, que son las 5P. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Si nosotros fuéramos a esa profundidad de la información, en vez de ir a la estética que nos presenta, y a vos te tendrían que decir, en vez de decir como dicen siempre, un delincuente asaltó a un transeúnte ayer a las 5 de la tarde en la intersección de las calles Iriarte y Zabaleta con un arma calibre 22 para robar el estéreo de un auto, que ayer detuvieron a una persona con un arma porque necesitaba buscar recursos para poder comprar una droga porque se hizo adicto a los 14 años porque sus padres trabajaban 25 horas por día porque nacieron en un barrio pobre. Esa realidad de la técnica de Kiki se parece mucho más a la nuestra que la que todos los días cuentan en ese medio de Y además comunicación. en esa línea también nos encontramos porque efectivamente buena parte de los interrogantes que nos hacemos los ciudadanos en general es por qué se vive todo eso. En el Ecuador se ha vivido una crisis carcelaria enorme y lo único que se administra mediáticamente es que son violentos, que son mafiosos, que son criminales. La pregunta es por qué se hicieron mafiosos, por qué se hicieron violentos y por qué en las cárceles están tanta gente pobre, también es el tema. Y sobre todo, ¿quién dice que son mafiosos? ¿Quién dice que son violentos? ¿Quién dice que son criminales? Pues nosotros venimos ahora, esta semana, y ahí te voy a lo caliente de la Argentina, de un caso que conmocionó a toda la sociedad, no solo a los sectores progresistas, a los sectores populares, a toda la sociedad, que fue un caso más de gatillo fácil, a manos de la policía de Horacio Rodríguez Larreta, en la capital federal, donde 3 policías de civil le dispararon con total impunidad en la cabeza a un joven que había ido a comprar un jugo porque ni gaseosa tomado de lo que se cuidaba de jugar, solamente por haberlo caracterizado como un villero. Claro. Ellos mismos se lo dijeron a sus amigos en ese momento. En paralelo, en otro distrito, en la provincia de Buenos Aires, 9 policías desafectados en San Clemente del Tuyú por un asesinato dentro de la comisaría a un detenido que supuestamente se había puesto loquito. Y antes de ayer, mientras nos reuníamos con la madre de Marcos Otto para pensar por qué no había habido justicia y qué rol jugaba la impunidad, asesinaban a otro líder mapuche en la Patagonia a manos de civiles, pero de civiles que ahora hacen entrar la fuerza de seguridad con total impunidad para no cargarse el costo de un crimen de Estado. Entonces, a uno por indio, a otro por loco, a otro por villero, pero a todos les cabe la bala y a ellos les cabe la impunidad. No hay manera de sostener este sistema económico de ajuste que avanza en América Latina sin este sistema represivo que se reproduce calcado en todos los países de la región. Pero además un sistema represivo que está anclado sobre todo en el campo de la ideología. Hay alguna gente que parecería no le gusta ya hablar de ideología, es decir, de ideas. Dice, no, yo no tengo nada con la ideología, yo no soy de izquierda, yo no soy de derecha. Pero cuando ocurren los acontecimientos parecería que solamente la derecha es responsable de eso. Y te lo bato con lo que decíamos antes de la comunicación y los sectores populares o los progresistas y que no se los escucha. Si nosotros recogiéramos la información respecto de la inseguridad que nos pudiera dar cualquier comunicador de cualquier barrio popular de América Latina, tendríamos un diagnóstico mucho más certero para la propia seguridad de cada uno y cada uno de los que está del otro lado, viva en un barrio medio, en un barrio pobre o en un barrio rico, porque el gran problema de la desinformación no es que atenta contra el bienestar de los pobres, es que atenta contra el propio bienestar. Entonces, si vos a nombre de la inseguridad, porque tal vez hiciste tu plata legalmente, tenés una posición acomodada, podés vivir hasta en un barrio privado, pero te da miedo que puedan asaltar a tu hijo por la calle y entonces pedís más seguridad. Y para más seguridad lo que pedís es más patrulleros, más balas, más chalecos, más salario para la policía, desconociendo que la policía es la que libera la zona y la que ordena la delincuencia en la mayoría de nuestros barrios. Claro. Imagínate que mi ahijado lo mataron en un tiroteo que duró más de 3 horas con 105 disparos, que son de UCI de FAL, arma de guerra, a 50 metros de 2 casillas de gendarmería. Entonces, si nosotros desconocemos la participación inevitable de las fuerzas de seguridad, y en muchos casos el poder político que las ordena, con el narcotráfico, y lo que después se traduce en las pandillas, los asaltos, la inseguridad mano armada en las calles, podemos caer en un círculo que nos condena, que es pedir más poder para aquellos que patrocinan la inseguridad, para que más inseguridad nos encuentre pidiendo más poder en una espiral que es cada vez más grande. Entonces,
hay que escuchar a los barrios populares, a los sectores populares, a los reclamos indígenas, aunque más no sea de meros egoístas. Claro, y yo en eso creo que no puedo abundar más porque efectivamente lo que estamos viendo en Ecuador, en Colombia en particular, es muy grave. Para cerrar, Nacho, y sobre todo por agradecerte que estés acá con nosotros, ¿qué es para Nacho Levy la Garganta Poderosa? ¿Cómo la vive, cómo la siente, cómo la percibe, incluso desde una perspectiva histórica y popular? Un orgullo, un privilegio y una responsabilidad. Un orgullo porque la Garganta Poderosa se sostiene hace 10 años sin un solo zócalo de pauta oficial ni de publicidad comercial, solamente desde la autogestión de aquellas y aquellos que estaban condenados no solo al silencio, sino también a no poder trascender en la vida más que como futbolista o como artista. O como artista. Claro. Creo que es un privilegio porque Rodolfo Walsh pensó mucho antes que cualquiera de nosotros un semanario villero. Es el periodista emblema de nuestra democracia, el que escribió la carta abierta a la Junta Militar y pagó un costo altísimo por eso, sí. Pagó su vida. Entonces, que a nosotros nos toque el momento histórico de poder encabezar uno de los medios que ponen sobre la mesa la voz que históricamente estuvo soterrada, no es un mérito nuestro como organización, no, es una lucha que empezó mucho antes que nosotros y que seguramente va a continuar después de nosotros. Y es una responsabilidad, porque entendemos que absolutamente todos los flagelos que azotan a nuestra región demandan hoy de 3 instancias fundamentales que atraviesan a todas las asambleas de la poderosa en América Latina. La primera es dar visibilidad a nuestra realidad, y eso es la comunicación popular. La segunda es atender la urgencia con autogestión, porque a nosotros nos encantaría sentarnos en los foros de intelectuales académicos que por ahí están en un hotel 5 estrellas 4 días preparando un discurso para después hablar de lo mal jerarquizado que están los saberes. Pero nosotros primero tenemos que garantizar la comida en el barrio. Primero tenemos que sacar al vecino que no puede llegar al hospital con una ambulancia porque la ambulancia no pasa por el pasillo. Entonces, gestionar lo urgente demanda autogestión, y eso también es poder popular. Ahora, para que eso no sea una curita, la tercera es la demanda efectiva de políticas públicas para que desde el Estado podamos construir respuesta a todo ese vacío que dio lugar para que ahora emerja esta derecha recalcitrante de la que vos hablabas en la introducción. Para finalizar, entonces, ¿cuál es tu mayor aprendizaje como ser humano, como ciudadano y habitante del mundo con la Garganta Poderosa? Que yo, como vos y todas y todos los que nos están mirando del otro lado, pero no nacieron, ni habitaron, ni estuvieron arraigados familiarmente en un barrio popular de la patria baja, porque a la patria grande nosotros la entendemos también como patria baja cuando nos unen las condiciones de por debajo de la línea de la pobreza. A todas esas y todos esos nos queda mucho, pero mucho más por aprender que por enseñar, porque a veces hasta en nombre del progresismo se va a los barrios populares a dar educación popular. Y este mundo que funciona de una forma tan horrible no está conducido precisamente por indígenas o por vecinas y vecinos de las barriadas populares. Es con ese bolso lleno de soberbia que hicimos esta desigualdad que hoy padecemos. Entonces tal vez lo que estamos necesitando es vaciar la mitad de ese bolso y empezar a llenarla de verdad con esos saberes que están mal jerarquizados, como dicen los intelectuales en todos los paneles del mundo, donde siguen hablando intelectuales que han sido privilegiados. Hay que abrir la cancha y en algún momento, si de verdad queremos una sociedad justa, una sociedad igualitaria, una seguridad humanitaria que nos permita soñar con una felicidad más compartida, en algún momento, sin rendir culto a la pobreza y sin hablar de afiliarse a la precariedad, la clase media tiene que desprenderse a sí misma, tiene que autoexpropiarse de los beneficios que le fueron concedidos, aunque así no lo haya elegido. Y eso, entre otras cosas, quiere decir correrse para dar espacio a nuevas voces y a nuevas participaciones en toda la esfera de la política. Gracias, Nacho. A ustedes. Qué bueno tenerte aquí. De verdad me emociona lo que dices, porque además lo sentimos así. También muchos periodistas estamos en este oficio y que queremos incluso desaprender de eso que nos enseñaron mal para ejercer este oficio. Me consta que es así en tu caso y nuestro respeto también para vos. Muchísimas gracias a Nacho Levy. Les digo, de verdad es un honor tenerlo aquí, además sentirlo, escucharlo, porque efectivamente en él resuenan muchas voces de los periodistas que queremos que la comunicación, con ese adjetivo, pero que es sobre todo un sustantivo, la comunicación popular, sea la razón de ser de este oficio, de este gran oficio. Nos despedimos. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.